Hola, saludos, soy Ciro y el día de hoy vamos a continuar con temas de infectología. En esta ocasión trataremos de las infecciones del sistema nervioso, iniciando pues una de las más frecuentes, meningitis, el cual es el proceso inflamatorio de las meninges, es decir, de la pia madre, aracnoides y de la pia madre. Esta se caracteriza por leucocitos en líquido cefalorraquídeo y tratándose de etiología infecciosa puede ser tanto viral, bacteriana o fúngica, es decir, pues hongo. Vamos a tener que se va a clasificar etiológicamente de dos formas, por edades o por factores de riesgo. En este cuadrito hablamos por edades. Por edades, si tenemos a un menor de 3 meses, pues el principal agente son las enterobacterias, siendo el E. coli el principal. Otros agentes importantes que hay que tener en mente son el estreptococo betemolítico del grupo B, es decir, el estreptococo agalactiae, la listeria monocitógenes y en dado caso de ser de causa viral, pues el herpes simple. Si es de 3 meses a 5 años, el principal agente es el neumococo, es decir, el estreptococo pneumoniae, aunque también hay que tomar en cuenta al meningococo, a la Haemophilus influenza y no hay que descartar a las enterobacterias. De 5 a 20 años, el meningococo toma mayor importancia, pero el neumococo también sigue causando estragos. De 20 a 55 años, el neumococo vuelve a ser el principal agente y el meningococo como en segundo lugar. En mayores de 55 años sigue siendo el neumococo, pero vuelven las enterobacterias, las gram negativas y otra vez tenemos a la listeria monocitógenes. Hay que recordar, y como podemos ver de forma repetida, el neumococo es el principal agente causal de esta infección. De hecho, entre el neumococo y la Neisseria meningitidis, entre ambas son o representan hasta un 80% de todos los casos de meningitis. La clínica, en el caso de un cuadro viral, normalmente son cuadros agudos y poco sintomáticos. Sí pueden dar un cuadro algo variado, caracterizado por cefalea, puede haber una discreta rigidez de nuca, rigidez de cuello, se asocia con temperatura y varía en cuanto a la evolución, aunque sí puede haber focalización. Vamos a ver más adelante en los cuadros por herpes. En el caso de la clínica bacteriana, que es más característica, vamos a tener 3 puntos importantes: fiebre elevada, rigidez de cuello con signos meningios, es decir, signos de Kerrin y de Brusinski positivos, y aquí vemos las imágenes, en el cual pues vemos ambos signos positivos. En el signo de Kerning, al elevar la pierna, como podemos ver, aquí se la están elevando, empiezan a elevarla y una vez que la empiezan a extender, empieza a presentar dolor. Mientras que en el Brusinski, al flexionar el cuello, también tienden a flexionar piernas y cadera. Para que salga positivo debe de estar ese dato. Y también debemos de tener dentro de la clínica, aparte de los signos meningios y la fiebre elevada, datos sugestivos de hipertensión intracraneana. ¿De qué clínica estamos hablando? Pues puede existir vómito, cefalea y papiledema. El signo más frecuente es la cefalea, pero es más sugestivo el papiledema, aunque pues los tres son parte de los datos de hipertensión intracraneana. Asimismo, pueden haber muchos otros síntomas presentes. Mencionábamos el vómito, también puede haber náuseas, puede existir fotofobia, convulsiones, puede dar alguna focalización como alguna afasia, hemiparesia, parálisis de algún par craneal. Dato importante, en la meningococcemias vamos a tener clínica con exantemas generalizadas y si aparte de esto se presenta con necrosis hemorrágicas de la glándula suprarrenal, entonces vamos a tener un síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. Desconozco si así se menciona, así que cualquier cosa y me lo aclaran. El diagnóstico se sospecha con la pura clínica y se confirma
con la toma o la muestra de líquido cefalorraquídeo, es decir, un citológico y citoquímico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no en todos los pacientes vamos a poder tomar esa muestra. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Bueno, si estamos con inestabilidad hemodinámica, con datos de hipertensión intracraneal, como mencionábamos en la anterior, puede haber clínica de hipertensión intracraneana. Si la tenemos, no podemos hacer la punción lumbar. Si tenemos trombocitopenia menor de 50.000 o alteraciones de la coagulación, y si hay infección del sitio de punción, son las de mayor importancia. Aquí vemos la guía de práctica clínica donde menciona algunas más, donde las divide como absolutas y relativas, y es del 2008. En caso que no esté contraindicada la punción lumbar, en donde se realiza entre L3 y L4, aquí podemos verlo, o por debajo. Normalmente se recomienda previo a una punción lumbar una tomografía. La tomografía y la resonancia, porque se pueden hacer cualquiera de las dos, aunque la tomografía es la preferencial o la de elección, es para ver complicaciones agudas. Y en estos casos hay que iniciar dosis de antibióticos urgentes. Una vez que tomemos la punción lumbar, que no tuvimos datos de hipertensión intracraneana y nada nos lo contraindicaba, ¿cuál va a ser lo normal para empezar? ¿Cómo deberíamos de encontrarlo si no fuera nada que ver con respecto a algún trastorno de líquido cefalorraquídeo o en una presión de abertura de 50-180, con una apariencia clara, con leucocitos menos de 4 o menos de 5? Esto lo maneja la guía, con un diferencial con predominio de linfa, proteínas de 20 a 45 y glucosa menos de 50. Ahora bien, en estos cuadros vamos a encontrar que dependiendo de la etiología, vamos a encontrar la alteración. En las bacteremias, mejor dicho, en las meningitis causadas por bacterias, vamos a encontrar varios datos. De hecho, básicamente todo va a estar alterado. Pues vamos a encontrar un aumento en la presión de abertura, un aspecto turbio con una leucocitosis importante y un predominio de neutrófilos polimorfonucleares, además de que un aumento de proteínas y la glucosa está disminuida. Básicamente todo está alterado. Por otro lado, en las virales no todo va a estar alterado, pues los leucocitos sí van a estar elevados, pero no de forma tan importante. De hecho, esta tablita que vemos acá abajo es la guía de práctica clínica, igual es del 2008, y nos hace la mención que en las meningoencefalitis de causa viral, pues podemos encontrar desde 5 células hasta 1000. Y el predominio en cuanto al diferencial son linfocitos mononucleares. El resto puede estar normal. En la fúngica y la tuberculosis vamos a encontrar datos básicamente iguales. Entonces va a tener en ambos una apariencia turbia, va a haber leucocitosis, nada más que en la fúngica va a ser variable, y en ambos el diferencial al inicio es con polimorfonucleares, es decir, neutrófilos polimorfonucleares, y después vamos a encontrar un predominio de linfocitos mononucleares. Las proteínas en ambos casos van a estar elevadas y en ambos casos va a haber una disminución de glucosa. El manejo inicial es mediante sostén. Si hay edema hay que usar manitol, si hay crisis convulsiva fenitoína, si encontramos datos de tromboflebitis hay que comprimir o hacer compresión de miembros y agregar heparina no fraccionada. En dado caso de que tengamos datos de hipertensión intracraneana, se recomienda elevar las piernas 30 grados, hiperventilar y mantener una presión parcial de CO2 entre 27 y 30 milímetros de mercurio. Si sospechamos que la etiología es viral, hay que usar el manejo empírico. ¿Cuál es? El aciclovir. Si confirmamos que es un herpes, lo dejamos, continuamos con el aciclovir. Si se confirma que es adenovirus, simplemente va a quedar con tratamiento sintomático o de sostén. Si resulta ser un citomegalovirus, hay que cambiar a ganciclovir o foscarnet. Si es por VIH, no vamos a dar un manejo especial, simplemente es la terapia antirretroviral efectiva.
Y si es una meningitis por sarampión, el tratamiento es con ribavirina. Perdón. Ahora bien, en los cuadros empíricos por meningitis bacteriana, si el paciente tiene menos de un mes, es decir, un recién nacido, tardío, es AMPI con cefalosporina, es decir, la cefotaxima, aunque si es mayor de un mes pero menos de 3 meses, es el mismo manejo, aunque podríamos usar ya la ceftriaxona a cambio de la cefotaxima. Si es mayor de 3 meses, podemos usar ya una cefalosporina de tercera generación como tratamiento único de ceftriaxona o cefotaxima, o podemos usar una meropenem o clorafenicol. Y aquí vamos a empezar a ver pues los tratamientos. Esta es la tablita igual del 2008. Ahora bien, si el cultivo de líquido cefalorraquídeo termina siendo sensible a la penicilina, podemos continuar con el manejo empírico. Si resulta resistente, podemos usar vancomicina. Si por otro lado resulta ser un neumococo, el agente causal, hay que agregar a corticoides. Pero hay que recordar que si usamos la vancomicina, no podemos agregar corticoides, o en dado caso hay que suspender el corticoides para poder usar la vancomicina. Si es alérgico a la penicilina, podemos usar la vanco o clorafenicol. Y para manejos profilácticos de forma general, es la rifampicina, ciprofloxacino, acitromicina y ceftriaxona. Ahora de forma un poquito más específico, les mencionaba al inicio que se clasificaba de acuerdo a etiología de varias formas la meningitis. Mencionábamos ya la forma por edades, clasificación por edades, acorde a qué tipo de agente podían presentar. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo que se asocian a cada uno de estos agentes. Por ejemplo, la Listeria monocytogenes es muy común encontrarlo en el embarazo, en el puerperio, en el alcoholismo, en pacientes con alguna inmunosupresión o diabéticos. El tratamiento específico, la ampicilina. Si tenemos una neurocirugía o un traumatismo cráneoencefálico, el principal es el Staph aureus, pero no hay que olvidarnos de la Pseudomonas aeruginosa. Y el tratamiento para estas dos sería vancomicina con ceftazidimia y cefepime o cefepime. Si tenemos una fractura de cráneo, una fístula de líquido cefalorraquídeo, una esplenectomía, una hipogamaglobulinemia o un mieloma múltiple, hay que sospechar de un neumococo. El tratamiento, penicilina. Si hay una endocarditis infecciosa, hay que recordar que el principal agente es el Staph, entonces hay que sospechar de esa. Y el tratamiento es con vanco. Si hay un déficit de complemento de C5 a C9 o presentamos el otro dato que habíamos mencionado, petequias o lesiones sobre la piel, pues hay que pensar en el meningococo y el tratamiento es con rifampicina, aunque también tenemos las alternativas del ciprofloxacino, ceftriaxona. Si hay una tos crónica o una afección de pares craneales, hay que sospechar de tuberculosis y el tratamiento es pues los agentes antituberculosos. Y recordar nuevamente, habíamos mencionado en la diapositiva anterior que hay una profilaxis. La rifampicina va enfocada pues precisamente a la meningococcemia, ¿sale? Y aquí vemos las dosis. Es decir, podemos usar la rifampicina a dosis de 600 miligramos cada 12 horas por 2 días. Y vemos las otras opciones, ciprofloxacino o ceftriaxona. Otra patología bastante común es la encefalitis por virus del herpes simple. Si bien el agente causal es el herpes, no es el mismo tipo de herpes para ambos cuadros, es decir, para las edades. Es decir, el tipo 1 se frecuenta más en el adulto y el tipo 2 en recién nacidos. La clínica va a ser muy parecida a una meningitis de causa viral, ya que vamos a tener fiebre, podemos tener alteración de la conciencia, podríamos tener datos de focalización, incluso convulsiones. En ocasiones también pueden haber datos de hipertensión intracraniana. El diagnóstico, pues de sospecha es puramente clínico. Posteriormente se debe de realizar una tomografía, en el cual, pues aquí vemos las tomografías y vamos a encontrar, esta no es una encefalitis de causa por herpes, de hecho esta es una autoinmune, pero me quería enfocar en solo esta, ya que en esta pues podemos ver dos
hipodensidades que son bilaterales y a nivel del temporal. Todas las demás pues realmente son más de una encefalitis autoinmune, ya que este es de un caso clínico de una encefalitis autoinmune. El líquido cefalorraquídeo pues se va a caracterizar de una linfocitosis, proteína, glucosa normal, es decir, si nos damos cuenta va a ser básicamente igual que una meningitis viral en cuestiones de líquido cefalorraquídeo. Y la confirmación de dicha patología es a través de la demostración por PCR de líquido cefalorraquídeo del virus. El tratamiento para la encefalitis de causa viral por herpes simple es el aciclovir intravenoso. Otras infecciones de las que vamos a hablar son las infecciones piógenas del sistema nervioso central, es decir, el absceso cerebral, el empiema subdural, el absceso epidural y la tromboflebitis intracraneana. Quizás no se habla mucho sobre todo de estas dos, nada más vamos a dar generalidades de todas estas. La primera, el absceso cerebral, ya que tiene mayor importancia. Principalmente es causada por una infección contigua y normalmente es del área otorrinolaringio, es decir, normalmente es como una complicación de una sinusitis, de una otitis media, de un foco dentario incluso, o incluso puede ser de una embolia séptica, digamos una endocarditis infecciosa. Los gérmenes por ello van a ser básicamente los mismos en esos cuadros y dependiendo de cuál de estos factores va a ser el importante. De forma general, el estreptococo es el agente causal más frecuente, aunque los anaerobios también son muy comunes. Obviamente, si tenemos un trauma craneoencefálico, algún procedimiento quirúrgico, pues hay que pensar en el Staph aureus, incluso en la pseudomona, o si tenemos una endocarditis, pues propiamente en el Staph aureus. La clínica va a ser nuevamente similar a una meningitis viral. Vamos a tener focalidad neurológica, pero esa focalidad neurológica va a depender de la zona donde se encuentre el absceso. Vamos a poder presentar convulsiones, alteración del nivel de la conciencia y datos de hipertensión intracraneana, dígase cefalea, vómito, náusea, etc. y fiebre. Ante estos datos hay que realizar una tomografía en donde vamos a encontrar un anillo intenso. Aquí vemos este círculo, blanquito, redondeada, y la parte interna va a estar hipointensa. Y esta es la imagen clásica de un absceso. También se puede ver este tipo de imagen en una toxoplasma. En estos casos, como muchas veces vamos a tener hipertensión intracraneal, la punción lumbar está contraindicada. El tratamiento de forma general es cefalosporina con metronidazol, si es por estreptococo y anaerobios, y si tuviéramos los factores de riesgo de procedimiento quirúrgico, traumatismo craneoencefálico, y me refiero a procedimiento quirúrgico pues a nivel del sistema nervioso, claro, pues hay que cubrir el Staph aureus o incluso la pseudomona, y por eso utilizamos cefepime más vancomicina. Otro tema, el empiema subdural, que también entra dentro de estas infecciones piógenas. Esta es quizás menos comentada y simplemente es la presencia de tejido purulento en el espacio subdural. También, al igual que el anterior, normalmente es por contigüidad, es decir, que se asocia como alguna complicación por los agentes de una sinusitis, de una otitis o de un foco dentario incluso, a menos que tenga algún otro factor de riesgo como traumatismo craneoencefálico, alguna neurocirugía, etc. Aunque la principal afectación es cuando hay sinusitis a nivel frontal o etmoidal o incluso del oído medio. El estreptococo nuevamente vuelve a ser el principal agente o los principales agentes, y el Staph aureus ante el antecedente. Este se debe de manejar de forma urgente, evacuando quirúrgicamente ese empiema y el manejo con antibioterapia. A esta imagen, aunque en sí no es un empiema subdural, trataba de mostrar de la presencia de pues una
hipodensidad a este nivel, aunque también aquí esta sí es de un empiema subdural, pero en donde nos menciona que existe un refuerzo intenso de la dura madre, de hecho acá se ve también, y de las leptomeninges. Y pues, como menciona aquí, la pus en este estudio es hipointenso. Y en T1 vamos a encontrar reforzamiento, pero que en una densidad protónica vamos a encontrarlo muy hiperintenso. De hecho, por eso acá se ve blanco y en estas negro o grises. Y también es el manejo de soporte, el mismo que ya habíamos comentado en los cuadros anteriores. Otra de las infecciones piógenas es el absceso epidural. Esta es una colección que vamos a encontrarle entre la dura madre y el cráneo, o incluso entre la dura madre y la columna vertebral adyacente. Normalmente están bien delimitadas y una característica es que se acompañan de osteomielitis focal. Es esta lesión que vemos aquí. La etiología es muy similar a la de todas las infecciones piógenas que hemos estado tratando, estreptococos por contigüidad o estaph ante los factores de riesgo de traumatismo cráneoencefálico o neurocirugía. La clínica pues se caracteriza por un cuadro con fiebre, cefalea, rigidez de nuca, convulsiones, algún déficit neurológico dependiendo de la zona afectada, y el manejo nuevamente es urgente, evacuando quirúrgicamente y usando antibioterapia. Y pues podemos ver en las imágenes el absceso, acá lo podemos ver igual, y pues aquí en esta resonancia lo podemos ver igual. Aquí lo vemos a nivel de columna. Vemos el cúmulo de líquido lentiforme, también se puede notar como semilunar, y es hiperintenso, en comparación del líquido cefalorraquídeo. Y por último, dentro de las infecciones piógenas del sistema nervioso central, encontramos la tromboflebitis, que es la trombosis atópicas de venas y senos de la corteza encefálica. El principal agente, el Staph aureus, y esta se presenta como una complicación de meningitis bacteriana, de una otitis media aguda o de un absceso o sinusitis. La clínica, pues, muchas veces es como una sepsis general, sin datos neurológicos, pero de acuerdo a la zona afectada va a ser la focalidad que puede llegar a dar. El diagnóstico se inicia con la clínica se sospecha, luego hay que solicitar una resonancia magnética que va a sugerir la ausencia de vacío de flujo dentro del seno venoso afectado y se va a confirmar con una venografía o una angiografía. Y bueno, pasando a otro tipo de infecciones que afectan al sistema nervioso, pues encontramos uno importante, el tétanos, en el cual el agente etiológico es el Clostridium tetani, el cual forma una neurotoxina que se llama tetanoespamina y se encarga de inhibir la liberación de GABA. Esta ingresa a través de heridas sucias para producir dicha neurotoxina y se disemina a través de los nervios, a través de la vía axonal. Una vez llegada a la motoneurona superior, produce un estado de hiperactividad, dando lugar a un cuadro clínico característico que es hipertonía muscular y espasmo, es decir, tetania. Esta se frecuenta más en época de calor y es un habitante común en el suelo, con un periodo de incubación que va desde 3 hasta 21 días. Sin embargo, en la clínica vamos a hacer mención que la incubación propiamente dicha va a iniciar desde que se hace uno la herida hasta los primeros síntomas. Aunque acá se menciona de 3 a 21 días, en general está catalogado entre 5 y 15 días. Ahí podría variar. Y datos importantes, entre menos días de incubación aumenta la gravedad.
De ahí entramos en otra fase, la fase de invasión, es cuando ya llega al sistema nervioso y empieza a producir los síntomas iniciales, como dolor de espaldas, raquialgia propiamente dicho, insomnio, rigidez de nuca, dificultad para la marcha, parestesias, contracturas, y el dato quizás más importante o sugerente del tétanos va a ser el trismo, es decir, la rigidez de los músculos de la mandíbula inferior, y esto le impide abrir correctamente la boca. También vamos a encontrar contracturas musculares y pues ahora sí el opistonos, que es esta clásica pose que toman. También tenemos la fascia tetánica con risa sardónica, aquí vemos una imagen, reflejos aumentados, y se acompaña de fiebre, diaforesis, taquicardia, hipotensión incluso y arritmias. Y por último entramos en la fase de convalescencia, en donde vamos a encontrarlo desorientado, con una labilidad emocional e incluso depresión. Solo hay dos vías para la convalescencia: o se recupera completamente sin ninguna secuela o pues fallece. ¿Cómo se diagnostica? Pues la sospecha clínica es mediante todo esto que acabamos de mencionar, que es la clínica, y debemos de aislar la bacteria en herida. Por ende, vamos a clasificarlo de acuerdo a la gravedad y el pronóstico que pueda tener. De acuerdo a la incubación, si tiene menos de 12 días de incubación, los síntomas van a ser leves y normalmente son contracturas limitadas. Si es de 6 a 11, los síntomas ya aumentan en intensidad, y si es menos de 5 días, entonces van a ser síntomas generalizados y una progresión rápida. El tratamiento de forma general es de soporte, ventilación, hidratación, manejo de las complicaciones infecciosas que puedan surgir, además de que hay que administrar la gamma globulina antitetánica y metronidazol. Sin entrar en más detalle con lo demás. El botulismo es una enfermedad producida por otra toxina, pero esta vez por Clostridium botulinum. Esta actúa a nivel presináptico, inhibiendo la liberación de acetilcolina e impide la contracción muscular adecuada, dando lugar a parálisis del sistema nervioso central y motora. El cuadro típico es por la ingesta de la toxina preformada a través de alimentos enlatados. Este es el punto quizás más importante, pero hay que recordar que a través de miel, mariscos o vegetales de la tierra también se pueden obtener. Su clínica inicia normalmente de entre 12 a 72 horas posteriores de la ingesta y normalmente puede dar síntomas digestivos de forma inicial, pero se caracteriza sobre todo por la parálisis de pares craneales superiores, dando síntomas como la diplopia, pupilas midriáticas y reflejo fotomotor, y posteriormente la parálisis de los músculos torácicos y extremidades, y tiende a ser bilateral y simétrica. El estado de conciencia en estos cuadros queda intacto y el diagnóstico de certeza va a ser aislando la toxina en sangre o en heces. El tratamiento, al igual que el anterior, es de sostén, pero en estos casos hay que aplicar la gamma globulina antibotulínica. La rabia. La rabia pues se debe a la mordedura de un animal con dicho virus. A nivel internacional el principal reservorio es el perro, aunque el gato, el murciélago u otras alimañas también son reservorios comunes. Este se replica en las células musculares y su forma de ascender va a ser a través de los nervios, es decir, es neuronal, también es a través de axones, y pasa por nervios periféricos, así como todos los tejidos, y por ende va a dar toda la clínica que ahorita vamos a ver. Un dato importante del por qué se transfiere a través de la mordedura es porque la eliminación del virus es por la saliva. En cuanto a la clínica, vamos a tener que la incubación puede ser desde 60 días hasta 365 días, es una fase completamente asintomática, y de ahí entramos a la primera fase clínica, a la fase prodrómica, donde normalmente se asocia con molestias en la zona de mordedura, pero vamos a tener algunos síntomas generales como fiebre, cefalea, mialgias,
incluso mareos o vómitos. En la segunda fase es con una duración entre 2 a 7 días, caracterizada por agitación, confusión y alucinaciones. Además de que en esta fase nos puede dar un síndrome de motoneurona superior. En la tercera fase es propiamente la encefalitis rábica, donde ya vamos a tener hipersalivación, es decir, una cialorrea, una disfagia, diplopia, podemos empezar a producir espasmos laringios, que es una de las cuestiones más peligrosas. Inclusive en esta etapa tenemos el clásico dato de hidrofobia. En la fase final es donde vamos a tener pues básicamente un coma o la muerte. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico es aislando el virus en saliva o biopsia cutánea y se llega a confirmar mediante autopsia con un histopatológico, el cual, pues aquí tenemos la imagen de un histopatológico en donde vamos a ver los cuerpos de Negri, sobre todo a nivel del asta del Amon. Y este puntito que se logra ver aquí es el cuerpo de Negri. Estas son neuronas piramidales. Algunas definiciones operacionales de la rabia que son importantes comentar. ¿Qué es un caso sospechoso? Bueno, es una persona que tiene clínica de rabia y tiene el antecedente con un animal que posiblemente tenga rabia, pero no está confirmado. Un caso probable de rabia es aquella persona que tiene clínica de rabia y tiene el antecedente de que tuvo contacto con un animal con rabia confirmado. Un caso descartado es cuando uno de estos datos sale negativo, y un caso confirmado es cuando hay clínica de rabia, se asocia con un animal positivo con el virus y tiene los datos confirmatorios o por laboratorio, o pues hay un fallecimiento por encefalitis. El tratamiento, básicamente la evolución es fatal. Y pues de forma inicial es la limpieza de la herida, medidas de soporte y la administración de gamma globulina antirrábica y vacunas en 5 dosis. Entonces tenemos que de forma inicial, si solo es el contacto, pues lavado de agua y jabón. Si fue por un contacto no provocado, si fue por una agresión, hay que hacer la herida, debridación en caso necesario, si se ocupan puntos, y aplicar el toxoide tetánico y tratamiento con antibioterapia en heridas contaminadas. De forma un poquito más específica, ¿cómo va a ser la profilaxis posexposición? Después de haber tenido el contacto, ya limpiamos la herida, ya dimos la gamma globulina. Bueno, si no hay riesgo, es decir, la mordedura está intacta, pues no es necesario aplicar biológico. Por eso comentábamos en como que simplemente el lavado con agua y jabón. Si no hay riesgo, si hay un riesgo leve, porque tenemos una piel erosionada, cuando no hay riesgo es porque la mordedura pues nada más, no tiene ninguna lesión, por eso es piel intacta. En riesgo leve es porque sí produjo una erosión de la piel, ya sea en tronco, abdomen o miembros inferiores, y se recomienda pues la vacuna en 5 dosis, se da básicamente de esta forma. El día en el que llega, a los 3 días, 7 días, 14 días y 28 días. Cuando hay un riesgo grave, porque pues la saliva del animal si ingresa en alguna parte, ya sea cabeza, cuello, miembros superiores, son lesiones profundas o en 2 partes, o tenemos confirmado que el animal tiene rabia, o incluso que la persona esté con algún problema de inmunosupresión, pues entonces vamos a aplicar la vacuna también. Además de que en estos casos hay que aplicar la inmunoglobulina. Y esto es una infiltración en la región de la herida y en el resto de la dosis, porque se están dando 20 unidades por kilogramo de peso, y el resto de esta solución va a ser intramuscular en el glúteo, es decir, la mitad va a la herida infiltrada y la otra mitad va intramuscular
y se aplica el día 0 de la vacunación o incluso hasta el día 8. Para la inmunoglobulina y la vacuna no hay ninguna contraindicación durante el embarazo. Y bueno, básicamente esas son todas las infecciones del sistema nervioso que íbamos a comentar. Aquí les dejo una frase por un neurólogo, Vilayanur Ramachandran, que es hindú, y pues tiene algunas ideas interesantes. Me interesó dejarles esta, me gustó la frase: la curiosidad ilumina el camino correcto a cualquier cosa en la vida. Si no tienes curiosidad es cuando tu cerebro está empezando a morir. Bueno, sin más me despido. Esas fueron las infecciones del sistema nervioso. Si hay dudas, comentarios, si consideran que hay algo erróneo, colóquenlo en los comentarios y con gusto tratamos de solucionarlos o complementarlo. Saludos.